noches, señor Lurival. Buenas noches, señor Carlos. Bienvenidos a esta nueva edición de Predictiva. Muchas gracias por prestarnos este espacio. Sabemos que son dos profesores, dos personas muy valiosas, muy humanas, y nos alegra muchísimo que estén aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Señor Lurival, en primer lugar quisiera que con su grata experiencia nos cuente un poco de Upadi y Copyman. Upadi el año pasado cumplió 70 años y Copyman ya tiene 34 años, ya vamos para los 35 años. ¿Qué me puede contar de la historia de Copyman, de la historia de Upadi? ¿Tiene tal vez algún recuerdo que sea muy valioso, algo sorprendente? Buenas noches a todos. Para nosotros es un privilegio estar participando de esta entrevista. De hecho, de Upadi yo no tengo mucha experiencia, particularmente en el inicio, solamente por conocimiento, lo que nosotros tomamos conocimiento cuando empezamos a actuar en Copyman. De hecho, PADI, si no me equivoco, fue creada por un grupo de latinoamericanos, básicamente de Sudamérica, que empezaron con esta idea de juntar asociaciones de ingenieros en los países. Si no me equivoco, en el inicio habían 4 o 5, y luego también se incorporó a Estados Unidos y empezó así a crecer. Y si no me equivoco, también la primera presidencia de UPAD estuvo justamente acá en Brasil, a través del entonces presidente de la Federación Brasileña de Ingenieros. Bueno, en el año 1986, se crea el comité de mantenimiento, los comités todos, no solo de mantenimiento, hacen parte de una especie de miembros de UPADI. UPADI es la federación que agrega todos los ingenieros de todas las 3 Américas, desde Canadá hasta Argentina, un total de 27 países, y cada país es representado a través de los directivos de las asociaciones nacionales de mantenimiento de ingeniería en cada país. Bueno, entonces se creó, para operacionalizar UPADI, se crearon los comités, porque UPADI necesitaba hacer convenciones, que sería entonces conjunto de congresos, y para eso necesitaba entonces tener expertos en cada una de las áreas donde quería hacer los congresos. Y así es que en el año 1976 se crea, en 1986 se crea el Comité Panamericano de Mantenimiento, que fue liderado por un ingeniero venezolano, Francisco de Lovera, a quien tuvo el privilegio de conocer. Y Lovera entonces trabajó para que en la convención de UPADI, que se hace en los años pares, en el año 1988 se realizase dentro de la convención un evento de mantenimiento, junto con otros, me parece 7 u 8 eventos de otras ingenierías. Lo que pasó es que la Federación Brasileña, teniendo el conocimiento de que iría a haber este evento de mantenimiento dentro de la convención, nos invita a la Asociación Brasileña de Mantenimiento para indicar a una persona que representase a Brasil en este evento de mantenimiento. Y en la época yo estaba como director de Abraman, y el directorio me encargó de ser el representante. Y ahí fuimos hacia Cuba
donde se estaba ocurriendo la convención UPADI. Pero al llegar a Cuba, y en la época era muy difícil llegar a Cuba, porque por las dificultades del viaje y no había mucha opción. Y entonces, al llegar a Cuba, después de 24 horas de viaje con los transfers, nos sorprendemos un poco al tomar conocimiento que había previsto para mantenimiento nada más que una mesa redonda de dos horas. Bueno, en este momento yo dije, caramba, yo hago un viaje de 24 horas para participar de un evento de 2 horas, esto es inadecuado. Y es cuando entonces se acerca el presidente de la Federación Brasileña y me dice, vamos a hacer una cosa, voy a llamar al presidente de Copimán, del Comité de Mantenimiento, y para que tú veas con él qué va a hacer. Entonces llegó don Lovera y le pedimos para que se buscase alguna alternativa. En este momento llegó también el responsable por la convención, el cubano que estaba responsable por la convención, y entonces se promovió una reunión. Y en esta reunión, sorprendentemente, casi todos los países que estaban ahí mandaron un representante a esta reunión, y en esta reunión logramos convertir la mesa redonda de 2 horas en por lo menos un congreso de un día. Pero la semilla estaba lanzada, y entonces Don Lovera en este momento dice, a partir de este momento eres el vicepresidente de Copimán. Y yo dije, disculpa, don Lovera, yo no soy Abraman, que me mandó acá, entonces usted debe nombrar, que entonces lleve el mensaje a Abraman para que Abraman asuma la vicepresidencia del Copimán. Bueno, así entonces lo hizo. Cuando volví y Abraman me indica para ser el vicepresidente como persona representando a la comunidad brasileña de mantenimiento. Y así hicimos en el año 1990, 2 años después, en Washington, el primero Congreso Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Con 2 días, un congreso que tuvo un éxito espectacular mismo. La delegación brasileña contaba con más que 30, si no me equivoco, 35 personas, solo la delegación brasileña. Y el congreso se llenó, habían como 400 personas, algo así. Bueno, con aquel éxito nosotros nos motivamos mucho y ya empezamos a pensar en la convención siguiente del año 92, pero lastimosamente en este periodo murió don Lovera y no logramos hacer la participación de Copimán en de 92. En el año 93, UPADI hace una reunión alterna que lo hacía y siempre lo hizo en todos los años ímpares, justamente para planificar la convención del año siguiente, el año par. Y entonces en el año 93, la reunión alterna del directorio de Copimán con los delegados de los países, los representantes de las asociaciones de ingenieros, se hizo acá en Río de Janeiro, y justamente acá en Brasil, en Río de Janeiro. Y entonces el presidente de la Federación Brasileña me invita a participar, porque en este momento yo estaba como vicepresidente, no había presidente para Copimán. Y durante entonces esta reunión, la Federación Brasileña de Ingenieros hace una petición para que Brasil asuma la presidencia. Y así fue, y nosotros entonces, ya también por una delegación de la Asociación Brasileña de Mantenimiento, asumimos la presidencia de Copimán. Y ahí nos quedamos, esto en el año 1993. Ya en el año 94, de inmediato hicimos un congreso, ya yo como presidente, en Acapulco, México, y este congreso entonces tuvo un éxito espectacular, a tal punto que
Y hay un punto que fue hasta para nosotros histórico, que la UPAD nos invitase a Copimán para participar de la reunión de cierre de esta convención. Esta fue, creo que la primera vez que UPAD invita a un comité para participar, por el éxito que tuvimos en esta convención. Bueno, entonces participamos y me dijeron, mira, en esta reunión, que es una reunión muy formal, tú tienes que, en algún momento te van a pedir para decir algo. Y entonces, cuando llegó mi vez, después de Venezuela, ¿no? Porque los países estaban en orden alfabética, entonces después de Venezuela me pasaron la palabra y el presidente de OPAD entonces pregunta, ¿y Copimán qué va a hacer? Entonces yo le dije, yo había quedado 2 días sin saber qué, pensando qué hacer. Y yo les dije, vamos a hacer un posgrado en ingeniería de mantenimiento. Eso tuvo de inmediato el apoyo de varios países. Siempre debería haber, pues que si no, no se aprueba. Pero de inmediato, si no me equivoco, Bolivia, Uruguay, creo que Costa Rica también, varios países de inmediato se ponen de pie y dicen, nosotros estamos apoyando, que va adelante. Y luego todos los países se juntaron y tuvimos la aprobación unánime. Y así fue que al volver buscamos entonces el apoyo de la propia Federación Brasileña, que nos llevó al director de la Universidad Federal de Río de Janeiro, un hombre de una visión increíble. A través de él que conocemos a Carlos Almeida también. Bien, entonces este hombre con 15 minutos de presentación de la propuesta, dice, porque el curso se va a realizar. Y eso fue en el mes de octubre del año 1994 y marzo de 95 ya empezó el primer curso. Y en este año 95 ya hicimos 2, porque había tanta participación que hicimos 2. Fue cuando justamente Almeida fue nuestro alumno en el curso número 2. Bueno, ya estamos en la 34ª edición y cada vez con más éxito, porque no necesitamos hacer promoción, los propios alumnos lo hacen. Bien, este fue uno de los puntos muy marcantes. Y además, a partir de ahí también, con el éxito que tuvimos, empezamos a agregar cada vez más delegados. Fuimos juntando delegados en cada país donde participábamos como presidente, buscábamos al que estaba promoviendo en el país el evento y lo invitábamos a ser delegado. De esta forma es que juntamos los delegados que hoy día representan la mayor delegación de comités en UPAD. Y así es, entonces la historia es esta. Después yo debería quedarme 4 más 4 años, que en total son 8 para cada presidente, pero por motivos de alguna inseguridad por parte de UPAD, porque el comité estaba realmente creciendo mucho, ellos pidieron que me quedase un poquito más, y me quedé hasta el año, al revés de 8, 11 años. Fue cuando pasamos el bastón al ingeniero Santiago Sotoyo, que era el delegado de Uruguay, y además, ya por su actividad, por su dinámica, por su capacidad, por su inteligencia, su dinamismo, nosotros lo hicimos vicepresidente de Copimán. Y además también hicimos de Julio Carvajal, que ya lo conocíamos, el vicepresidente para Central América y Caribe. Y un poquito adelante encontramos a Gerardo Trujillo en un evento en México, en un congreso mexicano, y lo invitamos a ser nuestro delegado por México y más el vicepresidente para Norteamérica. Entonces pasamos, y en Perú, en los eventos hicimos del presidente de IPEMAN
na época se chamava APEMAN, Associação Peruana de Mantenimiento, lo pedimos para que assumisse a vice-presidência para Sudamérica. Então, já tínhamos os 4 vice-presidentes, Santiago nos apoiando muito, muito, e era natural que ele fuera o presidente seguinte, e assim é que submetemos ao PADI, o PADI lo aprovou, é uma reunião alterna que houve em Montevideo, então o PADI aprovou a transferência da presidência a Santiago. Santiago se quedou por, se não me equivoco, 6 anos e por problemas personales de serviço, porque viajava muito e então não pude cumprir os 2 outros anos, mas já havia cumprido a primeira jornada, pero aí foi quando então assume a Julio. Julio es un trabajo también magnífico, principalmente de representatividad junto a la federación. Y ahora tenemos a Gerardo también con el mismo ímpetu, con las mismas cosas, y justamente Gerardo promovió hace muy poco la primera reunión que tuvimos internacional de Copimán, de forma virtual, y fue la que hasta la fecha logró la mayor cantidad de delegados juntos en una única vez. Si no me equivoco, habían como 12 o 14 delegados en esta reunión. Y fue cuando entonces en esta reunión que se tuvo la idea de hacer este seminario que vamos a realizar en la próxima semana. Bueno, en este periodo también conocemos algunos apoyadores, particularmente revistas. Tuvimos el apoyo de la revista Mantenimiento en Latinoamérica, después vino a Preditiva 21, que nos apoya, hasta ahora es la que más nos apoya, a la cual estamos muy agradecidos. También tuvimos la revista Mantenimiento, que es de Julio Carvajal, tiene una revista, se llama Mantenimiento. Y también tenemos una revista en Uruguay que nos apoya, y también una revista en Panamá que nos apoya. O sea, pero sin duda la más activa, mucho más activa de entre todas, actualmente es Preditiva 21, que está, sin la cual este seminario no iría a tener tal vez tanta énfasis como está teniendo y tanto éxito como va a tener. Señor Carlos, ya falta poco para el Seminario Panamericano de Mantenimiento. Quisiera que me cuente un poco cómo se va a desarrollar, de qué temas se estará hablando, cuál va a ser su estructura y por dónde lo van a transmitir, porque no me cuenta un poco de eso. Ok, graças. Vou falar em português, vou falar bem suave, bem lento, para que todo mundo possa entender as minhas palavras, né? Na verdade, eu teria que corrigir, deixa eu desligar ali. Na verdade, eu teria que corrigir uma informação que o Lorival passou, porque eu conheci o Lorival primeiro que o professor Benzecri, né? O Lorival foi o meu primeiro professor de engenharia de manutenção. Em 1986, 87, um CEPUERJ, que é um centro de treinamento profissional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu fiz todos os cursos do Lorival, que ele me atraía muito como professor, principalmente pela forma que ele passava as informações pelo exemplo, que ele sempre foi de um grande mestre, né? E aí, quando foi esse ano agora, ano passado, nós criamos na UFRJ o primeiro encontro de engenharia de manutenção, que é um sonho meu muito antigo de tentar divulgar a manutenção no Brasil para os profissionais, fazer esse intercâmbio, fazer com que os alunos consigam entender o objetivo de um trabalho grandioso como esse da manutenção. E aí, quando foi agora, esse ano, agora 2020,
acabando aí a parte final aqui, estava todo mundo achando que ia ficar tranquilo, e aí Lorival me fez uma ligação e falou: Almeida, eu estou pensando aqui em criar um seminário, já conversei com a Viviane Teixeira, e ela achou a ideia muito boa, e eu queria saber se você conseguiria nos dar um apoio no seminário. É lógico que coisa boa você não pensa duas vezes, né? E aí a gente abraçou a parte desse primeiro CEPIMAN, começamos a discutir a parte do logo, do nome, e aí veio vocês também da Preditiva 21 para ajudar na parte do design, né, de marketing do evento. Mas a principal questão que eu acho que esse evento terá um sucesso, para mim, até já é um sucesso, pelo número de pessoas que já estão inscritas no nosso site, porque realmente o nome das pessoas que estão participando são pessoas muito fortes no cenário nacional e internacional. E, principalmente, porque o foco do primeiro seminário de manutenção é exatamente no fortalecimento da missão e visão da UPAD, do COPIMAN, né? Trabalhar com a parte de sustentabilidade, com a parte de desenvolvimento social, trabalhar um pouco nossas palestras do crescimento econômico, a transferência de tecnologia. Então, são vários temas que vão mobilizar essas pessoas a estarem participando do evento. E aí, também foi numa coisa muito rápida mesmo, impressionante a velocidade que a gente criou esse negócio. No dia, a gente dividiu o seminário em 3 dias, e aí discutimos um pouco como é que a gente ia fazer cada dia do seminário. E aí, em cada dia, a gente resolveu botar um tema que a gente considera de extrema relevância para poder ter o sucesso do evento. Então, o primeiro dia é o dia 8/12, no horário de 6 às 9 da noite, PM, né? A gente vai ter a mesa redonda Confiabilidade e Manutenção. O presidente dessa mesa redonda, número 1, é o Júlio Carvajal Brenes, que o Lorival acabou de falar nele, ele é da Costa Rica, e nós vamos contar com 4 palestrantes nessa mesa. Todos eles, 2 brasileiros e 2 estrangeiros. Primeiro é o Jonathan Teles, que vai falar sobre as 7 maneiras, né, de reduzir o custo da manutenção preventiva. Depois vem o Santiago Sotuio, que o Lorival também acabou de falar nele, que é um grande profissional. Vai falar sobre gestão de estratégias de ativos. Depois vem o Robson Nunes, que vai falar sobre a confiabilidade, uma ferramenta para gerar valor na gestão de ativos físicos. Depois vem o Newton Ferro, que é brasileiro, e ele vai falar sobre confiabilidade e uma nova abordagem. Então, este primeiro dia ele está consagrado de palestras excelentes, porque vai se falar de redução de custo, vai falar de estratégia de gestão, vai falar de confiabilidade como ferramenta de valor. E é interessante que a gente fez um trabalho há uns anos atrás, e essa palavra, gerar valor, tem tudo a ver com uma disciplina que o Lorival também ministra nos cursos dele. Qual é o valor da manutenção, né? Então, esse negócio de tentar entender o valor da manutenção é até importante para os profissionais negociarem os seus orçamentos da empresa, indicarem os impactos de não ter manutenção na empresa, e são várias outras abordagens, tá certo? No dia 9 do 12, que vai ser a terça-feira, vai ser um tema extremamente interessante, que é como criar consciência profissional na equipe de manutenção. Então, essa mesa aí promete mesmo, porque quem vai ser o presidente da mesa é o Gerardo Turrillo. O Lorival também acabou de falar nesse grande profissional. Ele é do México, presidente do COPIMAN. A primeira palestra vai ser sobre governança corporativa e saúde, que é o famoso compliance, né? Nessa época de pandemia, isso aí é um tema fortíssimo. Quem vai falar sobre esse tema é a responsabilidade do Paulo Roberto Walter, que é um grande consultor brasileiro. Depois vem o Haroldo Ribeiro, que é outro grande consultor brasileiro, que já tem 35 livros publicados, vai falar sobre 5S, um forte aliado para gerar a consciência profissional. Aí nós conseguimos convidar o professor Newton Richa, que é um médico que está envolvido com manutenção, acho que há muitos e muitos anos, né? Ele tem uma empresa de consultoria e ele é muito focado nessa parte da engenharia para poder mudar o cenário da própria doença do trabalho, da própria
patologias do trabalho, né? Ele vai falar sobre segurança e saúde do trabalho no panorama internacional. Como o mundo está pensando a saúde e a segurança do trabalho. Por fim, vai ser a minha palestra. Vou falar de ergonomia, não ergonomia de cadeira e mesa, mas ergonomia organizacional, aquela que vai dar um aporte de excelência para que as organizações consigam resultados de êxito, entendendo mais como o trabalho acontece, como aquela atividade acontece no dia a dia, nas rotinas da empresa. No dia 10/12, também de 6 às 9 da noite, vamos ter a terceira mesa redonda, que ela vai falar sobre gestão da manutenção, ou seja, quais são as oportunidades e incertezas neste cenário que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Então, realmente, tem muita coisa para ser discutida em cima de gestão da manutenção. As fábricas estão paradas, estão funcionando no paliativo, a produção não está em plena carga, isso vai gerar uma série de consequências nessas máquinas e nesses ativos. O presidente dessa mesa é o Santiago Sotui, também o Lorival conversou agora, ex-presidente do Copimã e um grande consultor internacional. Ele. O primeiro palestrante do dia 10 será o Henrique Gonzalez, que vai falar sobre gestão de ativos baseada no risco. Isso aí é uma norma nova, esse tema é muito novo, que é tratado pela API 691. Já tivemos um aluno no nosso curso de pós-graduação que fez uma monografia em cima de gestão de risco. É uma abordagem um pouquinho mais forte do que a própria manutenção centrada em confiabilidade. É uma metodologia moderníssima e que eu acho que vai pegar fogo aí nos próximos anos. Tá? Em seguida, vem o Herbert Viana, é um professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vai apresentar um tema também interessante, pipeline de maturidade na gestão da manutenção. O terceiro palestrante é o nosso presidente atual do Copimã, Gerardo Turrilho, Corona, que vai falar sobre estratégia de manutenção baseada em confiabilidade. Quer dizer, vamos ter uma pessoa que vai falar em gestão baseada em risco e o Gerardo vai falar em manutenção baseada em confiabilidade. Quer dizer, isso fecha o que há de mais moderno em termos de gestão de manutenção. Tá? Por fim, e não menos importante, né, o nosso engenheiro William Franco. Ele é um grande profissional de uma grande empresa brasileira que já está andando na frente da indústria 4.0 e eu não vou adiantar o tema dele porque senão perde a graça, mas a palestra dele é extremamente inovadora. Ele vai falar sobre a indústria 4.0 humanizada. Ele podia até estar no segundo dia, que vai falar de conscientização profissional, criando a consciência profissional, porque ele está querendo dizer o seguinte, não é porque a gente está com a indústria 4.0 que a gente não vai humanizar o negócio. Então, eu posso trabalhar, sim, com a indústria 4.0 humanizada, ou seja, comece e potencialize seus resultados trabalhando de forma mais ajustada. O mais interessante disso tudo é que esse seminário é gratuito. É o mantra do Copimã, né? Tentar divulgar a função manutenção, que seja acessível a qualquer pessoa, né? E eu estou assim, muito esperançoso que esse evento vai ter um total êxito, será um sucesso, é pioneiro, ele está abrindo uma nova forma de abordar a manutenção, pelo menos no Brasil, porque é um evento que tem pessoas de peso e todo mundo é voluntário, todo mundo está ali sem cobrar um centavo, apenas para compartilhar o seu saber, o seu conhecimento. Então, para mim, isso aí já é a quebra de paradigma no mundo da manutenção, quando você consegue juntar 15 profissionais, porque tem os 12 da mesa, tem os 3 que estão lá como presidente, tem todo um grupo que está participando. Eu acho que a gente está mobilizando aí perto de umas 40 pessoas, 30 e poucas pessoas, para poder gerar esse movimento, né? Tem colega que já está usando pessoas de outro estado, que é o Paulo Walter, e eu entendo que isso aí vai ser realmente uma grande chance para todo mundo começar a entender que a manutenção ela pode ser feita dessa forma que a gente está fazendo aqui. Tem espaço para todo mundo e eu acho que o mais interessante é o compartilhar conhecimento. Nessa era em que todos estão tentando fazer algo diferente, a gente está tentando voltar um pouco no passado e ser mais generoso com as pessoas.
Então, esse aí é o legado do Lorival, que foi meu professor, que me ensinou a ser um cara diferente. Obrigado, Lorival. Finalmente, quiero preguntarle, ya, señor Lurival, ya hablamos del pasado, ya hablamos del presente, entonces es importante hablar del futuro también. Y quisiera saber cuáles son los objetivos de Copyman para el año que viene y, bueno, tal vez la próxima década. Bueno, Copyman está bajo el liderazgo de Gerardo, está impulsionando mucho a los delegados. Hay un delegado en cada país nombrado, pero este delegado puede tener una delegación. En mi caso, yo estoy teniendo una delegación espectacular, como acaban de ver, y tengo, el objetivo nuestro es simplemente hacer lo que es nuestra misión y nuestro deber, o sea, promocionar la función mantenimiento cada vez más en nuestro continente. Lo que está pasando, seguramente, creo que Carlos presentó algo de forma hasta un poco inicial, muy, muy importante, es que el mantenimiento está cambiando, ya cambió, ¿no? En verdad, mantenimiento hoy no es el mantenimiento del siglo anterior, es una función que está creciendo mucho en su importancia dentro de las empresas. Lo que pasa es que la función operación hoy día está muy reducida con la automación y automatización, y mantenimiento cada vez tiene más responsabilidades con la innovación que se está pasando, con todo este cambio que la industria ciberfísica nos trae, con la industria 4.0, con la comunicación, con la integración mundial y también con la competitividad. Entonces, la función mantenimiento pasa a ser hoy día una función estratégica financiera de las empresas. No hay vuelta, no hay retorno. Cada vez más el mantenedor ya no es más llamado siquiera mantenedor y sí gestor de activos físicos, cada vez más tiene responsabilidades que pueden llevar una empresa al éxito o hasta el fracaso. Y es donde nosotros, Copyman, va a intentar, con esta unión que tiene de sus líderes de los países, de acuerdo con la delegación que tiene, es impulsionar cada vez más. La reunión que nosotros tuvimos hace poco, hace un mes, yo que me quedé muy sorprendido por la voluntad de hacer la cosa evoluir. Y esta va a ser la misión de Copyman en todo el mundo, en todo el continente, o sea, desde el norte hasta el sur y pasando por todos los países, independiente de su desarrollo o dependiente de su capacitación, pero seguramente cada delegado va a contribuir mucho para esta comunidad mundial. Y además, lo que viene, como Carlos nos indicó hace poco, lo que se acerca de nosotros es algo que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque muchas máquinas quedaron paradas. Otras, a su vez, al revés, quedaron con una operación excesiva, particularmente las máquinas del sector químico farmacéutico tuvieron y también una fuerte demanda. También las empresas de logística, de transporte, también están siendo cada vez más solicitadas. Almeida, que estuvo como director de un hospital, sabe muy bien
y lo que es mantener un hospital no es algo sencillo, no solo en la parte médica, pero principalmente en la parte hotelera del hospital. O sea, a veces uno no se da cuenta, pero un lugar donde es muy crítico para un hospital es la lavandería, porque entonces si las máquinas de la lavandería no funcionan adecuadamente, esto puede generar problemas muy graves en los hospitales. Lo mismo con los sistemas de aire acondicionado, o sea, los sistemas de refrigeración que pueden generar las infecciones, o sea, todo esto, y mantenimiento está ahí, a frente de todo esto, tiene que estar atenta y por esto que cada vez nosotros estamos recibiendo más profesionales de mantenimiento que se vuelven a la parte justamente de mantenimiento de instalaciones, o sea, de servicios. Bueno, y también las empresas están atentas a esto. Entonces, la misión, creo, de Copimán, y que deberá ser cumplida, y seguramente será, no solo bajo el liderazgo de don Gerardo, pero también los vicepresidentes que los están apoyando mucho, y con todos los delegados que están haciendo, mismo en la condición, bajo estas condiciones tan difíciles que estamos viviendo, hasta de juntar personas y todo, están haciendo sus congresos virtuales, y ya es una dificultad hacer un congreso virtual, ya no es tan sencillo como un presencial. Entonces, todo esto se está haciendo y Copyman está por detrás, porque una observación que puedo hacer a ustedes es que el logo de Copyman está apareciendo en todos los congresos, en casi todos los congresos, hay excepciones, sí, pero yo les podría decir que de los congresos latinoamericanos, por lo menos un 80% de los congresos tiene el logo de Copyman que ostentan con mucho orgullo. O sea, nosotros cada vez más estamos contentos de hacer parte de esta comunidad internacional y con personas que están, como en este seminario, están trabajando por desear hacer contribuir, por querer contribuir. Están poniendo su experiencia, como nos indicó Carlos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, yo hacía parte del Congreso como un conferencista y en un momento ya no había más espacio para mí como conferencista. Me echaron. Entonces, así es, para que ustedes vean, porque el nivel es muy alto, y esperamos que ya en el inicio, en el primer semestre del próximo año, podamos hacer un otro evento con esta, tal vez mucho más contundente, con mucho más importante, con mucho más fuerza, lo que estamos haciendo y recuerdo que este congreso, este seminario que vamos a hacer, tiene menos que un mes de concepción, de que fue concebido. Fue muy rápido y ¿por qué? 2 semanas. 2 semanas, ahí está. 2 semanas. Entonces, con 2 semanas ya tenemos un congreso con un éxito en este momento, en términos de inscripciones. Ya estamos nos acercando de las 400 personas, y esto en 2 días, Nos estamos con ya 400 personas, y yo creo que no me equivoco mucho al decir que vamos a superar más de 1000 personas participando de este evento. Y todos los que estuvieron con nosotros seguramente van a salir diciendo que realmente valió la pena participar de este evento, justamente por el nivel de los conferencistas y también por el nivel de los presidentes. Son 3
es el actual presidente y los otros dos son ex-presidentes de Copimán. Entonces, hasta el liderazgo de las mesas está con un nivel top, o sea, por encima del mejor, o sea, la excelencia. Tenemos este apoyo, como ya indicó Carlos, de Predictiva 21, y nosotros nos sentimos muy cómodos con la forma como Predictiva está contribuyendo con nosotros, no solo haciendo la promoción, pero más que todo nos apoyando todo en la parte de armar las propias presentaciones, los banners, hasta el template, o sea, la forma como irán a ser presentar los trabajos. Todo estamos recibiendo un apoyo muy fuerte de Predictiva 21. Y quizás esto sea solamente la semilla que ya en corto plazo va a generar un árbol muy fructífera para toda la humanidad. Entonces, ahí está. Agradecemos mucho a Predictiva 21, agradecemos mucho a los conferencistas, mucho a aquellos que Carlos hace poco indicó, es más que 40 personas que están involucradas, porque al decir 40, él está involucrando también lo que nosotros llamamos de auspiciadores o apoyadores o patrocinadores del evento. O sea, no pone un centavo siquiera, pero hacen mucha divulgación. Y esto es que nosotros necesitamos en este momento, la fuerza de la divulgación. Y eso se está pasando. Y de puntos donde hasta nosotros nos sorprendemos un poco, como por ejemplo una empresa de contabilidad que nos está de repente apoyando, una editora de libros que nos está apoyando. En el día de hoy tuvimos el apoyo de una universidad muy importante brasileña que también se puso a nuestras órdenes, y así la cosa está creciendo. Entonces, yo puedo garantizar y el futuro a corto, mediano y largo plazo de Copimán es inmensurable, es algo así divino, y yo espero poder estar junto con ustedes por más algún tiempo. Preguntaron a un sabio, un sabio cuál sería, cuántos años él tenía. Y él dijo, yo tengo creo que más unos 3 o 4. Y el discípulo dice, pero Señor, usted con esta tu apariencia que nos muestra algo como 90 años, ¿cómo dices que tiene 3 o 4? Y dice, pasado es pasado. Yo tengo más 3 o 4 por vivir. Y es así, nosotros queremos construir el futuro, y esto es el punto donde estamos empezando. Y gracias a la cobranza que me hizo don Gerardo, y que lo pusimos en práctica, y con el apoyo de los expresidentes, todos están nos apoyando. Y creo que hasta aquel que yo mencioné en el inicio, que fue el primer presidente, don Francisco, seguramente nos está apoyando también del cielo donde se encuentra, por supuesto. Entonces, que Dios bendiga. Benzecri, don Benzecri, también seguramente. Nosotros estamos teniendo Gazal. personalidades de mantenimiento, y lastimosamente ya no se encuentran presentemente con nosotros, pero seguramente están actuando, porque las cosas que están pasando no se puede explicar simplemente como un hecho casual, ¿no? Y sí porque tenemos alguna cosa muy fuerte por detrás y por sobre nosotros, que nos está permitiendo llevar adelante todo este evento, y con este éxito que estamos teniendo. Entonces, a todos, que Dios les bendiga, y a Predictiva 21, mi corazón es vuestro, y espero que
podamos estar con ustedes por mucho tiempo. Que Dios... a Almeida se olvidó, pero el que hace la primera conferencia en el tercer día es el CEO de Predictivo 21. Isto, Henrique González. Henrique González, que es hasta ahí, hasta en este punto, tenemos un apoyo ahora técnico muy masivo de parte de Predictivo 21. Entonces, una vez más, muchas gracias a todos los que nos escuchan, que estén todos en paz y que en su corazón esté la paz también, y que estén mirando este evento no como algo que los puede afectar de alguna forma, y sí los bendecer, que los esté bendiciendo en su presente y en el futuro. Gracias otra vez. Gracias.